pero sí voy a empezar un poco preguntándote qué significa, ¿no? Vamos a hablar de yoga. Entonces, ¿qué implica o qué significa para ti o qué ha significado, ¿no? Para ti la palabra yoga o el yoga en general. Ujú. Pues mira, para mí el yoga al principio suponía pues simplemente una actividad extraescolar y algo que bueno, que me permitía controlar un poco mi cuerpo, controlar mi mente. Sin embargo, ahora es un estilo de vida, es un tópico, ¿no? Todos decimos, para mí es un estilo de vida. Parece sobre todo que si te dedicas a eso ya no puedes decir otra cosa. Pero bueno, sí, o sea, hoy en día ya no solo practicas cada día, a nivel físico y a nivel mental, y das clases, sino que también, bueno, pues llega un momento que una vez que tienes una práctica regular, ya también intentas indagar un poquito en la filosofía, también en las clases, obviamente, que recibes tú, te van contando. Entonces, cuando la filosofía del yoga entra en tu vida y conectas con ella, sobre todo si es algo pues, que, en lo que en la mayoría de las cosas que dices estás de acuerdo, y las integras y las aplicas, pues entonces pues es una maravilla, ¿no? Porque te sientes parte de una comunidad y además te gusta transmitir también ese tipo de cosas, esa filosofía y esa forma de vida. Entonces es sentir que a mí sobre todo pues me siento parte de una comunidad que me encanta y creo que cada día es más grande, así que pues eso, para mí es como un estilo de vida, es una forma de vivir y una forma de relacionarme con los demás también. Sí, totalmente. A mí me sucedió algo similar, en plan al principio, con el yoga. Es verdad que no hay mucha gente, porque esa también es otra pregunta. A ti, por ejemplo, la primera vez que practicaste o de las primeras prácticas, Mm. ¿a ti el yoga revolucionó en ese momento tu vida? O sea, ¿fue ese gran clic, ¿Qué va? ¿no? Porque mucha gente, ¿verdad? Es como, joder, es que en mi primera clase de yoga me cambió la vida, tal, no sé qué. Y en mi caso, por ejemplo, tampoco fue así, ¿no? O sea, ha sido pues ese proceso y esa transición que tú dices, ¿no? Que yo lo veo como muy guay porque entra como mucho en coherencia con lo que también te quiere transmitir el yoga, ¿no? Que es que recorras un camino. Efectivamente, sí. En mi caso también fue como a ti. O sea, yo fui arrastrada a una clase de yoga. Me lo estaban pidiendo mis allegados durante, pues, por lo menos un año. De hecho, estuve a punto de ir a una primera clase con mi hermana a la que fui a recogerla. O sea, que vi, de hecho, a través del cristal cómo ella hacía savasana con un montón de gente más. Pregunté incluso en ese centro, pero no me atrevía porque además tenía vértigos. No hubiera sido tampoco buena idea hacer en ese momento por los vértigos. Tenía que pasar antes por el fisio, pero bueno, cuando hice yo un año después, pues eso, tampoco me encantó. Y además no me extrañó que no me gustara, porque eh, en esa época yo estaba en plan de, "Oh, no se me da nada bien, con lo rígida que soy, etcétera". Entonces hubo mucha frustración, como le pasa a todo el mundo. Sí que es verdad que en esa primera clase noté que era capaz de relajarme y esa relajación no pasaba desde hacía muchos años. Entonces, eso fue lo que me gustó, que sentí paz en algún momento de la clase. Pero realmente, aún así, no me enganchó la práctica. O sea, yo seguí yendo, pero me saltaba clases, no me encantaba, no me hacía ilusión ir, a veces suponía era como una obligación. Y ya cuando descubrí otros estilos de yoga, entonces ya fue cuando me fue gustando más, cuando vi que tenía ciertas habilidades físicas, aunque seguía teniendo ciertas debilidades, pero pues eso, fui viendo esa evolución, fui viendo que realmente me hacía mucho bien y al final pues llega un momento pues eso que te engancha. Cuando conectas con algo de la práctica, lo continúas, va a haber cosas que no te van a gustar. Aún a día de hoy hay cosas pues que no te gustan tanto, pero bueno, sigues. Sí, totalmente. Es verdad que... No, no, o sea, muy de acuerdo. Te estaba escuchando y digo, joder, es que me sentía como también más acompañada, ¿no? En mi proceso, porque a mí como que me sucedió algo similar, lo que te decía, ¿no? En el sentido de que, pues eso, que algo, como el clic, ¿no? En tu caso, el encontrar cierta relajación, cierta paz, y eso me parece fundamental, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue que encontré como una liberación emocional brutal, ¿no? Dije, ostras, se puede practicar también yoga desde otro lugar, ¿no? Desde esa liberación de emociones, desde ese tal, y eso pues fue lo que realmente me enganchó, ¿no? Entonces,
el poder conectar, ¿no? Porque es verdad que no siempre vamos a conectar, ¿no? Con todo lo que implica el yoga, con todas las prácticas o con todos los estilos o con, ¿no? Pero algo que te hace, yo creo que es importante, ¿no? El engancharnos a esa Ujú. conexión para continuar con la Mm. práctica, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te gusta del yoga en general? Pues me gusta que siempre, que yo creo que cada persona durante una sesión de yoga o una sesión de meditación, algo relacionado con el yoga, encuentra alguna conexión, encuentra algo que le hace clic en la cabeza y que le puede ayudar a mejorar no solo en la vida, sino en ese momento, a sentirse bien. En unos puede ser una postura de flexibilidad, en otros puede ser una postura de fuerza o de equilibrio, en otros una meditación, en otros una frase filosófica, pero siempre hay algo que nos enseña y que nos puede ayudar en nuestro día a día, que nos ayuda a evolucionar. Vamos, siempre hay un momento en el que dices, wow, ¿sabes? De hecho, hoy le contaba a un alumno que yo mis primeras clases de yoga como alumna, eh, además asistía a estilos bastante dinámicos y un poco exigentes físicamente, un poco por encima de mi nivel. Y siempre había algún momento durante la sesión que decía, ¡buah! Voy a matar a esta profesora, voy a denunciarla. ¿Cómo nos hace esto? Esto es un atentado contra el cuerpo, porque te hacía sufrir, ¿no? Te ponía tan al límite que te hacía sufrir. Pero luego también estaba en esa misma sesión, había un momento súper chulo, totalmente al contrario, en el otro extremo, que decía, bueno, yo esta mujer me caso con ella, o sea, la voy a seguir a todas partes porque esto que estoy sintiendo ahora mismo es maravilloso. Entonces yo creo que eso también es muy bonito en la práctica, que en una misma sesión puedes sentir tantas cosas, pues que llega a enganchar un poco por eso. Sí, yo creo que eso Sí, es lo que más me total. gusta. Mm. Qué guay. Aparte como que te estaba escuchando y me estaba transmitiendo como mucho en el sentido de, joder, es que al final, ¿no? Te traslada, ¿no? Desde esa experiencia como que te traslada mucho al final al día a día, ¿no? En el sentido de, joder, es que, pues esto, el de la ciclicidad del día, ¿no? De las subidas y bajadas, de que no siempre estamos, ¿no? Como ahí en esa línea estable, en esa línea recta que muchas veces queremos estar, que es en plan, a ver, pero si la vida tiene, pues tiene eso, ¿no? Momentos en los que amas a una misma situación, momentos en los que odias, entre comillas, ¿no? Y es como Sí. jo, que se pueda dar todo en una misma práctica o en un mismo día o en una misma hora eso mola un montón. Sí, además que tanto es, volvemos a aquello del autoconocimiento, ¿no? De que tanto se habla sobre el yoga. O sea, llega un momento que ya cuando practicas tanto, pues hay muchas posturas que las haces continuamente. Entonces, claro, como Mm. siempre las haces con tu cuerpo, no con el del vecino, pues llega un momento que, venga, pues ya estamos aquí en esta postura, el lagarto, madre mía, la cadera, yo con lo rígida que soy, venga. Y, pero luego ya al rato, quiero decir, a los meses, o llega un día a lo mejor que lo tienes ya tan asumido que quizá tu flexibilidad en esa postura ya no va más, que entonces llega un momento que dices, uy, pues igual, pues ahora estoy bien, estoy a gusto en este momento. No, o sea, no cede mi flexibilidad aquí, no cede esa articulación, no hay más espacio. Pero estoy a gusto, estoy bien, porque ya estoy tan acostumbrado a estar en este momento de mierda, con perdón, en este momento que tan mal, de tan mal humor me pone, como ya estaba tan preparado que iba a pasar, pues estoy bien. O sea, e incluso llega ese momento en el que, gracias a que te lo tomas bien, pues puede incluso ceder un poquito más. Con eso, con una postura de equilibrio, una postura de fuerza, la meditación. Entonces, es eso, son esos momentos cíclicos del día que se llevan a la práctica, esos momentos cíclicos de la práctica donde pensamos que nos conocemos y resulta que hemos evolucionado. Y eso mola mucho también. Es verdad. Sí, porque, joder, es que al final el cuerpo luego cuando le das práctica y cuando le das es muy agradecido porque ves toda esa evolución Mm. y es muy guay, ¿no? Más allá de los vídeos, las fotos o de las cosas que puedes ver en redes o así, ¿no? Es como, joder, el cuerpo cambia y por tanto tú también interiormente cambias, ¿no? Nada, bueno, eso, que me ha gustado lo que comentabas, ¿no? Que al final, pues, lo que estaba diciendo, que el yoga también es como otro camino para encontrarnos cómodos dentro de esa incomodidad y eso me resulta apasionante, o sea, algo a integrar
En Mm, general, bueno, o sea, que me parece fundamental, ¿no? Integrar en nuestro camino. Y es mm, muy guay que una práctica también te pueda dar eso, ¿no? Porque muchas veces el yoga se ve, ¿no? Es como, sobre todo, yo creo que también tenemos aquí en Occidente, ahora tú me comentas tu visión, pero como que percibimos el yoga más desde un lugar de solo un trabajo físico, ¿no? Hay gente que incluso también lo considera un deporte o una actividad meramente física, ¿no? Y es como, ujú. no, es que va mucho más allá que la esterilla, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo de hecho cuando empecé pues era así. O sea, eso es algo que también, aparte de las posturas de flexibilidad que me tiraron mucho para atrás, era también el tema de la espiritualidad, no me traía nada en absoluto, de hecho me repelía. Entonces, bueno, cuando empecé dije, bueno, pues yo intento relajarme, ganar toda la flexibilidad que pueda y ya está. Pero luego vi, es lo bueno del yoga, ¿no? Que es bastante amable en ese sentido. Si no quieres hacer ciertas cosas, cantar mantras, si no quieres meterte en la filosofía, o sea, hay gente que lleva años practicando yoga y no sabe nada de filosofía, si su profesor, por ejemplo, no le cuenta nada. Yo la verdad que en mis clases me da tiempo a hablar muy poquito sobre filosofía, pero intento meter alguna cuña, sobre todo en cuanto a cómo sentir las posturas, ¿no? Y aplicarlo un poco a la filosofía del yoga. Pero bueno, lo que es filosofía pura y dura, poquito. Entonces, hay gente que se lo toma solo con lo físico y a mí me parece bien porque yo empecé así. Con suerte, con los años, con la práctica, la gente se adentrará algo más, pero creo que también es algo muy personal y que si, digamos, no practican del todo el yoga abrazando esa filosofía, igualmente algo bueno les hará. O sea, es porque algo les aporta. Entonces, bueno, esperemos que con el tiempo se adentren un poquito más y si no, pues mira, que eso que se han llevado. No, no, totalmente, totalmente. Julia, ¿cómo nace la idea de yoguineando? ¿No? Como, o sea, al final, cómo, y sobre todo me molaría saber el cómo la unión, ¿no? Del yoga, que a ver, que ya me imagino por qué, ¿no? Pero la unión del yoga, ¿no? Que es como, pues bueno, pues que a lo mejor tenemos una visión, ¿no? Pues lo que tú dices de espiritualidad, de tal, de no sé qué, de no sé cuántas, cómo nace y cómo encaja con el humor, que me parece, o sea, me río, pero porque es que me parece brutal. A mí me encanta cuando se tratan todas las cosas con humor. Entonces, cuéntanos un poco, por favor. Bueno, cuéntame un poco. Sí, la verdad que todo el mundo tiene mucha curiosidad en saber esto porque es como que cuesta entender, ¿no? Y yo la verdad que lo comprendo porque a mí me pasa igual visto desde fuera, pero surgió de una manera muy natural, era como que tenía que ser así. Yo practicaba yoga, bueno, estaba ya en Londres, o sea, yo cuando me di cuenta que me gustaba mucho el yoga me fui a Londres a vivir porque allí hay muchísimos estudios de yoga, muchísimos profesores y de hecho me metí a trabajar en un centro de yoga de recepcionista, porque era como yo me tengo que meter hasta el fondo. Y, y entonces, bueno, como había momentos de aburrimiento, pues por ejemplo a las 7 de la mañana, la gente de las 6 de la mañana ya estaba en su clase y a las 7 pues estaba todo el mundo en clase, yo estaba ahí aburrida y mi jefa nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Entonces, pues tenía el portátil ahí y me puse a dibujar. Yo de pequeña dibujaba, pero lo dejé porque se me daba, pensaba yo que se me daba muy mal. Ahora tampoco soy ningún artista, pero yo lo utilizaba para expresarme. Me aburría, necesitaba contarle a alguien pues esas típicas anécdotas que suceden en una clase de yoga. De mis amigas nadie practicaba yoga, entonces bueno, lo plasmé en un dibujo y pues se lo enseñé a la gente y me dijo, ay, qué bueno, podrías compartirlo a ver si hay alguien más que se siente como tú. Y dije, no sé yo. Pero bueno, a los meses, cuando ya había hecho unas cuantas viñetas, decidí ponerlo en Facebook y hacer una cuenta que se llama Yoguineando, que eso era porque mi hermana llamaba pues al yoga que hacíamos yoguinear, que era un poco como yoga de esa manera, ¿no? Un poco a lo loco y sin saber muy bien lo que haces. Y le copié el término y nada, en una semana, tanto en Instagram como en Facebook, fue una locura, porque con una sola viñeta en una semana ya tenía 1000 seguidores y fue subiendo, o sea, todo el mundo lo empezó a compartir. Era además la época en la que Instagram y Facebook molaban porque era muy orgánico todo, o sea, si gustaba tu contenido se compartía en todos sitios y se hacía súper viral muy rápido. Y luego ya hice un reto, o sea, participé en un reto
lo típico de fotos y con la postura, entonces todo el mundo ponía fotos y yo era la única que ponía viñetas y además viñetas de humor. Entonces eso también me dio mucha difusión y de ahí surgió la cosa. De ahí además la gente le gustaban las viñetas, entonces pidieron, pues me puedes explicar esta postura tal, entonces de ahí surgió el blog, hacer un blog con entradas, con posturas y con cositas así, y de ahí ya los libros, o sea que fue todo como rodado. Y el humor, pues no fue un día de voy a hacer yoga con humor, sino que ya te digo, era una necesidad de expresar lo que yo sentía en clase, un poco para ver si había alguien más que le pasaba y resultaba que sí, no era la única. Total, y no, y es guay, ¿no? Joder, es que eh, es guay además también ver, ¿no? Cómo de, pues eso, cómo de querer expresar, ¿no? Y de querer compartir, al final, casi sin pensarlo, por así decirlo, es como, jo, se ha generado ahí una comunidad súper chula, ¿no? Sí, Porque al sí, final, sí. pues eso, sé que tienes 2 libros, 3, puede ser, ¿no? Tres Dos y está, libros libro sí, como de tres. evitar lesiones, ¿no? Sí, sí, tres y ya, y el cuarto está en camino. Qué guay. En el sentido de que, jolín, que fíjate, ¿no? Al final, todo lo que, ¿no? Es como, tú te imaginabas al principio de decir, guau, pues voy a compartir, porque esto siempre pasa, ¿no? De decir, ostras, ¿dónde? O sea, no me lo hubiera imaginado nunca, ¿no? Nada, nada, y ni dar clase tampoco, ni ser profesora, ni tener la escuela online. O sea, yo de hecho, lo último que quería hacer en esta vida era profesora, porque consideraba que no se me daba bien enseñar, que tenía poca paciencia, pues, que no tenía nada que compartir, etcétera. Y yo de hecho hice la formación solo por aprender más yoga. O sea, estaba convencida de que no iba a enseñar. Y sin embargo, obviamente me pones a enseñar matemáticas y suspende todo el mundo conmigo y nos tiramos todos por la ventana porque es que no, o sea, pero pues yoga me encanta, la verdad que disfruto muchísimo, o sea, yo tengo una clase y tengo cuerpos, tengo gente en su esterilla y me encanta, o sea, es muy guay, es muy guay. Y la oportunidad también, y obviamente lo online, pues yo, saber clases online, pues estoy sola, ¿no? Delante de una cámara, no es tan divertido, pero sin embargo ver cómo la gente comenta los vídeos, te hacen preguntas, etcétera, es, para mí este trabajo es una maravilla. Estoy súper agradecida porque no me imagino haciendo otra cosa y es súper gratificante ver cómo a la gente le ayuda y le gusta. Y sobre todo que le diviertes a la gente que dice, es que me ha sacado una sonrisa o me ha alegrado el día, es, no, no se puede pagar. No hay Qué guay, precios. la verdad es que sí, la verdad es que sí. Te iba a preguntar ahora qué es lo que más te gusta de tu enseñanza de yoga, pero bueno, pues ya lo que comentas, ¿no? Que al final es verdad que todo lo que hay detrás pues expande y llena un montón, ¿no? Sí, es muy Mm, bonito cuando, sobre todo, ahora es el sexto año aquí en Albacete dando clase y pues los alumnos que llevan desde el primer año es una maravilla ver lo que han evolucionado. O incluso hubo un alumno que empezó el año pasado, pues no sé si era abril o por ahí, y luego este verano, como no daba clases presenciales, porque siempre en España pues hace ese parón, sobre todo en ciudades pequeñas como Albacete, pues el chico se apuntó a la escuela online y bueno, y cuando volvió en octubre, o sea, flipé en colores, le tuve que decir, o sea, ¿qué has hecho? Y ese progreso, o sea, pero progreso a nivel de, antes hacía las posturas así, poniendo caras, yendo hasta el final, se notaba que le hacía daño, y yo le decía, pero no, no lo hagas así, pero no llegues al límite, pero le intentaba explicar y no, no había forma, y luego, sin embargo, solo con las clases online, que a veces parece que menospreciamos un poco lo online, parece que como no hay contacto directo, y además incluso con las clases grabadas, que eran todas grabadas, y sin embargo vino el hombre que parecía, o sea, parecía de un catálogo de yoga, porque tenía una paz, hacía todo técnicamente bien que dije, qué gusto. Entonces, es un gustazo ver todo, ver la transformación de la gente. Sí, 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 desde luego, es verdad que desde luego el yoga transforma. A mí me acuerdo que la primera vez que empecé también a dar clases online, eh, jolín, bueno, fue en plena pandemia y todo el rollo. Es verdad que había ahí como mucha predisposición, pero aún así siempre lo recordaré. O sea, es que como mi primera alumna
siempre me lo dice ella, en plan, dice, es que yo vine aquí en plan para hacer unos estiramientos y tal, me empezaste a hablar del sánscrito y no sé qué, no sé cuántas y cosas, me llenó, me petó la cabeza, entonces le resultó tan curioso, le resultó tan tal, bueno, pues esto, ¿no? Conectó tanto ahí como con también las sensaciones del cuerpo tal que al final se acabó formando también pues no a lo mejor para dar clases, sino para conocer más acerca del yoga, acerca del estilo de tal, no sé qué, no sé cuántos, digo, jo, es que eso mola un montón. ¿Sabes? Cuando te encuentras a gente, pues, que al final lleva como toda esa transformación ahí en pura presencia, ¿no? Ujú. Entonces, es muy gratificante, es verdad. Julia, para ir medio finalizando, tengo así como una pregunta guay, en plan, bueno, me gustaría hacerte un par de preguntas más, pero una en el sentido de para ti, ¿cuál consideras que es, porque siempre hay un lado oscuro de todo, entonces, ¿cuál consideras que es el lado oscuro del yoga? O, bueno, sí, vamos a nombrar el lado oscuro del yoga. Pues parece que, yo siempre lo he dicho, los libros de yoga a mí me encanta leer, y, pero sin embargo los libros de yoga me cuestan muchísimo. O sea, yo me empeño, yo al final los leo, pero es que parece que los han hecho aposta para que solo haya unos pocos elegidos que entiendan la filosofía del yoga o la práctica del yoga. Es que es, o sea, flipante. Muchas veces digo, es que precisamente además los libros como que más famosos son los más infumables. Digo, ¿y cómo no hay nadie que diga esto no se puede leer? Y esto, o que los reescriba y los explique como Dios manda. También es verdad que esos libros, muchos o sea, por ejemplo, los Yoga Sutras los releí hace un año o así, y entonces todo me cuadró. O sea, que también depende mucho en qué fase esté la persona, ¿no? El practicante. Porque al principio puede ser que no te cuadre nada, que parezca sánscrito o chino lo que lees, pero y luego de repente es español. Pero sí que es verdad que me parece que el yoga tiene un poco de lado oscuro cuando hablan con ese lenguaje tan confuso, tan ambiguo, tan abstracto, y vamos, que hay veces que lee uno un libro de esos y dices, ah, pues me queda igual. Entonces, por eso también un poco nació Yogineando, un poco para dar un poco de luz para los que no, o no somos tan espabilados, o no somos tan listos, o no estamos todavía en esa fase, un poco para facilitar ese camino, ¿no? Facilitar ese entendimiento, y que la práctica sea pues más amable. Sí. Sí, totalmente. Y, y también accesible, ¿no? Porque Eso es es. verdad que, claro, desde ese lado oscuro a lo mejor se generan como muchas creencias, ¿no? Al respecto del yoga, al respecto de lo que es ser espiritual o de la espiritualidad o de, Ujú. ¿no? O como decías tú antes, pues a lo mejor de los mantras o de alguna cosa así un poco más que trabaja en otros aspectos, ¿no? Y es verdad que eso hay mucha gente que le tira para atrás y se piensa que eso, solo eso es el yoga, ¿no? Y es como, ostras, es que te estás perdiendo aquí un campo de posibilidades y de beneficios para con tu cuerpo y para con tu, pues al final para con tus emociones, que no Ujú. solo es eso, ¿no? Entonces, Sí, está guay que se sí, haga, pues por ejemplo, tratarlo como tú lo tratas, ¿no? Desde esa accesibilidad y desde esa amabilidad. tienes toda la razón, porque además es esa la palabra, accesibilidad, porque además cualquier libro de yoga que cojas te cuenta lo mismo, ¿no? De las ocho ramas del yoga, que no están solamente las posturas, que están también la respiración, la meditación, bla, bla, bla. Y sin embargo, tú vas a cualquier sitio de yoga en España y no encuentras una clase de pranayama. Estamos empezando a encontrar sitios de meditación, o sí, vale, pero pranayama, ¿quién hace pranayama? ¿Buscas formaciones de pranayama? No hay. Buscas otro tipo de prácticas, los crillas, ¿quién hace los crillas? Se hacen en formaciones, sí se hacen en muchas formaciones, vamos, ni se nombran. Entonces, creo que somos en algunos aspectos un poco cínicos, o no sé, un poco falsos, porque estamos practicando solo una rama del yoga y nos creemos super yogis. Y en realidad, pues eso, deberíamos practicarlas todas, o al menos probarlas. Sobre todo en el momento en el que nos sintamos preparados. Obviamente no vamos a coger a alguien que acaba de empezar y meterle ya un crilla que se atragante como una gasa. No.
pero, pero es que ni siquiera lo he visto hacer, o sea, entonces, eh, Mm, y no es tan fácil encontrar formaciones de eso, eh, entonces, pues también fastidia un poquito. mm. Ese es el lado oscuro del yoga. Bueno, al final es como, yo creo que es como el lado oscuro de un poco en general de todo, ¿no? La incoherencia, ¿no? Sí, Porque sí. es como la incoherencia del ser humano, ¿no? Muchas veces es como... Y de ahí, bueno, pues de ahí que, en fin, de ahí ya nos vamos al malestar, al sufrimiento, X, Y, Z y todo el rollo, ¿no? Pero que al final, pues como vemos, hay incoherencia en todos los ámbitos, ¿no? También incluso en el ámbito del yoga, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, eh, el poder, sí, no sé, yo para mí también como que me gusta trabajar desde ahí, ¿no? Encuentra tu coherencia interna, o sea, porque, pues eso, pues porque te diga el yogi de turno X, Y o Z, pues oye, pues si esto todavía no lo sientes o crees que no es para ti o no dejes de adentrarte en la práctica, ¿no? Por ejemplo, por Ujú. esas creencias y por esos pensamientos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, luego, ya para finalizar, eso sí, me gustaría saber también, porque aquí hay un mogollón de creencias también en cuanto al emprendimiento, y si encima lo juntas con el yoga, pues ya, ya la repanocha. Entonces, ¿cómo fue Sí. para ti ese proceso también emprendedor y emprendedor en el ámbito del yoga? Pues fue también algo que vino solo. Y, a ver, solo, tampoco de repente, la vivo del yoga, no. Pero, o sea, tuve que trabajar, tuve que echarle horas. Pero, como te digo, yo no quería ser profesora, yo no pensaba vivir del yoga, lo único que quería aprender más y, sin embargo, vino todo bastante rodado. Yo hice mi formación y en la formación pues te obligaban para sacarte el título dar unas cuantas clases de yoga y probarlo, ¿no? Probar que había dado esas clases. Entonces, bueno, pues me puse a ello con un montón de nervios, sin ganas ningunas. Y bueno, estuvieron bien. La verdad que ahora mismo me acuerdo de esas primeras clases y me dan escalofríos, pero, pero bueno, la verdad que me gustaron. Al final, pues por eso hay que pasar siempre. Y bueno, llegó un momento que también es verdad que en Albacete el yoga estaba emergiendo, entonces fue un buen momento, tuve mucha suerte. También es verdad que el yoga que yo daba no lo daba nadie aquí, o sea, el yoga dinámico, había mucho hatha, pero no había nada de yoga dinámico. Y tampoco había acroyoga, que es lo que también empecé a dar. Uy, hay un pitido. Sí, soy yo, pero lo soluciono rápido. Perdón. Ya, Nada. es que mi casa de repente empieza a pitar todo. Mi casa rodante empieza aquí a, en fin. Sí, Y entonces, bueno, pues eso, cuando yo llegué, pues dije, venga, la gente, bueno, mis hermanas, mis allegados, decían, venga, pon tus clases de yoga, tan friki que eres. Y entonces empecé a dar clases en un sitio que estaba muy bien y poco a poco se fueron llenando porque era no solo un estilo que no había en Albacete, sino que además era con una fórmula que tampoco había. O sea, yo me dejé de hacer mensualidades típicas de pagas un dinero al mes y si no vienes pierdes la clase. Y lo que hice fue por bonos, que eso era algo que se hacía mucho en Londres y no se hacía nada aquí. Entonces, claro, darle flexibilidad a la gente, pero ponerle una caducidad para que no se pase, pues le viene muy bien. Gente que está divorciada, que trabaja por turnos, que tiene custodia compartida, le viene súper bien. Entonces, claro, de repente empecé a tener gente y tuve que cambiarme de sitio, un local más grande. También es verdad que a mí, o sea, yo antes de empezar como profesora de yoga, empezar con yogineando, yo ya a mí el tema del emprendimiento me interesaba, el tema del crecimiento personal me interesaba, entonces yo ya me había formado muchísimo en ese sentido. Entonces fui aplicando las cositas que aprendí con mi gurú del emprendimiento y genial. Y entonces me fue yendo poco a poco bastante bien. Además, surgió el blog, ya estaba bastante avanzado, me ofreció la luz lo del libro, que eso siempre, pues que sea la luz una editorial de prestigio, pues te da caché. Fue todo como muy guay. Las redes sociales también, Instagram fue un boom, porque en ese momento era todo bastante más orgánico y más justo. y, y entonces fue un poco así. Luego, obviamente, tienes que quebrarte un poco la cabeza para ver cómo lo haces más rentable. O sea, es que también hay mucha gente
que tiene clases muy pequeñas, en el sentido de que tú no puedes alquilar un Claro, local tan pequeño y pretender que te vaya bien. O sea, si físicamente no cabe más gente, no puede irte bien, o sea, los números no salen. No, pero es que yo claro, quiero clases personalizadas, entonces cobra más. Ya, pero es que la gente no va a querer pagarlo. Pues asegúrate de que tu producto es bueno. No sé, o sea, al final, cuando emprendes, sea en yoga o sea en calcetines, tienes que aprender sobre negocios. O sea, es que no puedes no saber sobre negocios, no tiene sentido ninguno. Es como invertir dinero sin saber sobre inversiones. Es como, no sé, cocinar sin saber cocinar. O sea, por una lavadora sin sí, saber, o sea, puedes liar. sí, Entonces tienes sí, que sí, aprender sí, lo mínimo para hacer cualquier cosa. Y eso sí, no lo sabemos totalmente. hacer. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es que el emprendimiento es otro camino súper intenso también de Mm, autoconocimiento, pero vamos, mm, total. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Al final también no nos tenemos que olvidar de que, vale, estamos transmitiendo una práctica, una enseñanza, si quieres llamarle espiritual o si quieres llamarle como quieras llamarle, pero jolín, montas una empresa, montas un negocio para que te salga rentable también, ¿no? sí, Entonces, sí. lógicamente, tienes que ganar dinero, ¿no? Y poder generar dinero con lo que haces, porque lógicamente, bueno, pues tú estás ahí invirtiendo mucho, mucho tiempo, mucho amor, mucho esfuerzo, mucho conocimiento y todo eso se te tiene que ver, eh, o sea, repercutido, ¿no? Lo esperes o no lo esperes, da igual, pero al final es un poco, pues, ese intercambio, ¿no? Y creo que también es un poco el, el, el cambiar, bueno, pues al final, en como tú dices, aprender de negocios, aprender de mentalidad, aprender de... porque si no, pues lógicamente no va a funcionar. Hay que Mm. estar dispuesto a echarle horas y sobre todo aprender cosas que igual no nos gustan, como marketing, como redes sociales, etcétera. Entonces, Mm. hay que sobre todo concienciarse de eso. A mí es que Sí, siempre me ha gustado mucho todo ese mundillo, entonces eh, ha sido un roto para un descosío. El yoga y el emprendimiento, sí. De momento total, disfruto qué mucho, guay. oye, vete a saber, luego a lo mejor dentro de 10 años lo mando todo lejos y yo qué sé, hago cualquier otra cosa. No me veo en este Mm. momento, pero puede Ujú. pasar, nunca se Mm. sabe. Mm. Sí, sí, no, totalmente, nunca se sabe, eso es verdad. Mm. Pues sí, jo, pues qué guay, Julia. Nada, mil gracias por tu ratito. Ya, bueno, habíamos dicho que iba a ser también ahí corto pero intenso, así que de verdad gracias por tu tiempo, por compartirte una vez más, por compartir tu historia. Me ha encantado conocerte un poquito más Muchas y gracias. nada, ha sido muy agradable. Gracias a ti, Patricia. Cuando quieras, aquí estamos. Yo encantada de Genial, charlar y de seguir hablando de yoga. genial. Bueno, guapa, chaito. Besito Y y gracias gracias a a todos. todos por estar ahí.